El cronista, 14 horas 27 minutos. Vamos a hablar con él sobre las primeras medidas del gobierno y su repercusión en las finanzas, en los mercados y en la economía real. Julián, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bien, ¿cuál es tu primera mirada sobre lo que está pasando ahora mismo? Bueno, el mercado está avalando las medidas de Caputo, uno lo puede observar con la caída en la brecha, que está en niveles del 30%, venía de niveles de 160, 170 y se consolida actualmente en valores debajo incluso del 30 por momentos. Además, la suba en los bonos, el riesgo país obviamente cayendo y los bonos recuperándose. Entonces tenemos un entorno donde el mercado está, digamos, esperanzado, avalando un poco la medida de austeridad fiscal, sabiendo que quizá de corto plazo vamos a tener un escenario de volatilidad macroeconómica, pero con la expectativa de que a mediano y largo plazo el contexto económico se pueda corregir respecto de la herencia que recibió Milei. Obviamente se llevaron a cabo medidas que probablemente el equipo económico no tenía ganas de hacer, pero bueno, dada la herencia, insisto, se tuvieron que llevar a cabo medidas drásticas, de shock, y bueno, que muy probablemente van a tener un impacto negativo desde el punto de vista económico en cuanto al crecimiento, un impacto muy fuerte en cuanto a la inflación esperada que se viene, y bueno, tendremos que abrocharnos los cinturones para los próximos meses porque claramente van a ser muy desafiantes. Bueno, aprobaciones. Evidentemente, Julián, hay una tensión entre lo que dice el apoyo de los mercados y la altísima inflación. Yo te quiero preguntar por la curva. ¿Dónde estaría la curva de la mayor inflación y cuándo empezaría a bajar si todo sale más o menos como es previsible? Dame segundos porque voy a las noticias de las 14:30 y en segundos volvemos a conversar, ¿sí? Bueno, vale. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Solo lo indispensable. 2:30 de la tarde en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas. Victoria Villarruel se dirigió a la CGT por su rechazo a las medidas económicas. La vicepresidente afirmó que no hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social. Javier Milei asistirá al foro de Davos. El presidente irá al Foro Económico Mundial que se celebrará en Suiza. Lionel Messi fue nominado nuevamente al premio de Best. El campeón del mundo competirá con Haaland y Mbappé por el puesto del futbolista más destacado. 2 de la tarde, 31 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas. El Observador 107.9. Noticias. Solo lo indispensable. Nissan presenta el estado del tránsito. Cerrada las inmediaciones del Estadio Vélez por evento artístico, Autovía 2, liberada la reducción de calzada en el kilómetro 326, mano a Cava, subte y premetro a horario. Descubrí la nueva Nissan X-Trail e-Power, una experiencia de manejo 100% eléctrica con una autonomía extraordinaria, diseñada para llegar tan lejos como quieras o aún más. Nueva Nissan X-Trail e-Power, Electric Power, Extraordinary Autonomy. Gracias por esperar, Julián. Bueno, la inflación de noviembre fue el 12 y pico %. La de diciembre se supone que va a ser del 20 y pico %, dicen algunos, alrededor del 20. La de enero, alrededor del 30. ¿Febrero empieza a bajar si todo sale bien o es algo que no se puede prever? Bueno, ayer mi ministro Caputo dijo que no es difícil preverlo, que en cuanto a los tiempos es difícil hacerlo, que él cometió el error o que el equipo económico del gobierno de Macri cometió el error en cuanto a esas proyecciones, también lo hizo Massa. Así que bueno, obviamente yo no tengo esa información, pero la expectativa está que para el segundo semestre del año, que el pico inflacionario lo veamos durante el primer semestre y que para el segundo semestre, volvió el segundo semestre. Claro. Pero para el segundo semestre la expectativa está en que bueno, la inflación se pueda equilibrar y que ya con el impacto del ajuste fiscal y de la austeridad dentro del plan económico que está enmarcándose actualmente, combinado también con una potencial acumulación de reservas después de la liquidación del agro, todo eso podría generar un escenario de mayor tranquilidad o menor volatilidad macroeconómica desde el punto de vista financiero, bursátil y también económico, pero bueno, todo eso dentro del segundo semestre. Por eso digo, para mí los próximos 6 meses son vitales, probablemente con un impacto de largo plazo en Argentina, si podemos
Argentina a pasar este periodo donde se van a reacomodar los precios, donde se va a ver el mayor impacto del traslado a precios producto de la devaluación que se llevó a cabo ayer y que se va a seguir llevando a cabo en el futuro. Después de eso, debería encauzarse la macro en una situación mucho mejor. Julián, antes de la asunción del presidente Milei se habló mucho de que lo primero era desarmar la bola de las LELIQ y una vez en acción el gobierno pareció desaparecer de la conversación, del discurso del gobierno. ¿Cómo ves eso? ¿Qué urgencia tiene? ¿Hay otras urgencias previas? Bueno, eso quedó un poco de lado desde que la dolarización quedó de lado también. Porque era una condición necesaria para dolarizar el tema de la solución del tema de las LELIQ. Sin embargo, bueno, no es que está fuera de discusión, está metido, solo que de manera implícita, en donde se busca que la inflación y la devaluación ayuden conjuntamente a licuar el tamaño de esa deuda. Que medido antes de la devaluación estaba en 25.000 millones de dólares, con esta devaluación se redujo sustancialmente el tamaño medido en dólares del tema de las LELIQ. Aún así sigue siendo un problema. Igualmente el equipo económico, el Banco Central, movió la tasa de interés para poder solucionar un poco la situación dramática que recibió, porque el enorme stock de deuda de los pasivos remunerados, que es la deuda del Banco Central, está ubicado en PASES. Los PASES son un instrumento de deuda Pases. que vence a un día. Antes de la asunción de Milei, casi toda la deuda estaba en PASES. Recientemente el Banco Central cambió el escenario de tasas dentro de los pasivos remunerados, bajó la tasa de PASES y mantuvo la LELIQ, lo cual le genera a los bancos la necesidad de tener que volver a PASES, de volver a LELIQ y salirse de los PASES. Entonces, eso lo mejora el perfil de deuda del Banco Central, porque pasa de una deuda de un día a 28 días. Después, ¿cómo se va a solucionar el tamaño del stock de la deuda de la LELIQ? Todavía no está del todo resuelto, pero bueno, insisto, el tema de que la inflación, de que veamos un fogonazo inflacionario, ayuda para licuar ese stock de deuda que tiene el Banco Central. De cualquier manera, hay que erradicar ese problema y bueno, veremos si Caputo tiene diseñado un plan financiero para hacerlo, quizás emitiendo deuda en el mercado o buscando financiamiento en el exterior, pero bueno, obviamente eso sí hay que eliminarlo porque el semejante tamaño genera una enorme emisión de pesos permanentemente y que te presiona contra la inflación y también la devaluación. Así que sin duda eso está todavía dentro como prioritario dentro de los temas que hay que solucionar. Julián Josovich, a partir de lo que está pasando en estas horas en los mercados, hay como vaticinios sobre distintos sectores. Están diciendo, por ejemplo, que el metro cuadrado de los departamentos, el valor del metro cuadrado va a subir y mucho. ¿En base a qué? Bueno, a ver, no sé, no estoy bien en el mercado inmobiliario. Pero lo que sí uno puede decir es que los bienes en general, o los activos financieros, porque incluso, digamos, los bienes y los activos financieros, digamos, tienen el valor que tienen, responden a las expectativas. Si vos invertís en un inmueble, no invertís pensando en que mañana va a caer de precio. Probablemente pienses que el valor de hoy está barato y que te puede representar una buena inversión, si es que lo ves desde el punto de vista de la inversión. Entonces, lo mismo pasa con los bonos, lo mismo pasa con las acciones. Nadie convalida un precio pensando que el valor de ese precio en el futuro va a ser peor. Si no, no lo compras. Claro. Entonces, el mercado está viendo que la economía argentina puede apuntar hacia una normalización de sus variables con un plan económico que hace 4 años que venimos paviando con medidas que nunca se llevaron a cabo y que lo único que hicieron era, digamos, deteriorar la situación macroeconómica. Finalmente tenemos un equipo económico, dejamos de tener un ministro de Economía abogado que lo único que hacía era imprimir pesos para ganar la elección y pasamos a tener un equipo económico que sabe leer la situación del mercado local, sabe leer lo que está pasando en Wall Street para aprovecharlo en la macro argentina con un plan económico de austeridad fiscal, y eso podría depositar a la Argentina un escenario mucho mejor en el mediano plazo, y eso significaría que los activos financieros en esa economía mejor deberían valer más, incluidos las propiedades. Julián Josovich, periodista del diario El Cronista, muchísimas gracias por atendernos y aportarnos tu mirada. Muchas gracias, Luis, un abrazo.